siempre cuando es mediado por la tecnología, o sea, cuando estamos virtual, entonces siempre vamos a hacer 2 conexiones, siempre trato de hacer 2 conexiones dependiendo de la intensidad del trabajo, para que despejemos algunas inquietudes, presentarles algunas diapositivas con el tema. Entonces esas 2 conexiones, una la hacemos a las 7 de la mañana, que inicia nuestra jornada académica, y la otra por lo general lo hacemos a las 11 de la mañana. ¿Por qué la hago siempre las 2 en la mañana? Con la finalidad que después de las 11 de la mañana tengan como la jornada de la tarde, tengamos la jornada de la tarde para desarrollar el taller o los talleres que correspondan a esa jornada. ¿Listo? Entonces, las conexiones van a ser 7 de la mañana, 11 de la mañana. Hoy podemos cambiar dentro de 15 días. 7 de la mañana, 11 de la mañana. Nuestro grupo es de 16 personas, pero creo que no estamos los 16 nunca. Entonces, cuando es presencial, que es la próxima semana, seguramente nos vamos a reunir todos en la mañana, ¿sí? Vamos a estar todos en la mañana, de 7 a 11 de la mañana. ¿Qué va a pasar de 7 a 11 de la mañana? Vamos a desarrollar unas actividades en la presencialidad. Yo insisto mucho con el tema de unos ejercicios matemáticas. Yuley, buenos días. De unos ejercicios matemáticos este semestre, pues con la presencialidad sí vamos a poder empezar con esa parte, porque es muy importante en un módulo de logística hablar sobre un tema, un repaso de conversión de unidades, ¿cierto? Entonces es importante refrescar ese tema, es importante también para los temas de cubicaje y demás, hacer ejercicios matemáticos para que refresquemos un poco la memoria y tengamos como unas bases ahí sobre esa parte matemática de lo que son áreas, volúmenes, conversión de unidades, en fin. Entonces, eso lo vamos a hacer en la presencialidad porque pues ya nos permite, ya es mucho más fácil poder interactuar con ustedes frente a estos ejercicios matemáticos. Y cuando es mediado por la tecnología, o sea, estas virtuales, hacemos como toda la parte teórica. Cuando tengamos... Cristian Restrepo me dice que ya vio este curso de operación de carga y descargue. Cristian, mejor llama al Politécnico para que entonces de pronto te ubiquen en otro grupo que ya se esté ofertando, que sé que sí. Listo, para que no tengan de pronto ese inconveniente. Este módulo ya lo viste, pues es innecesario que lo veas nuevamente. Entonces, como les decía, muchachos, cuando estemos en la presencialidad vamos a hacer como esa parte matemática, pronto un poquito de teoría de lo que nos haga falta complementar del día de hoy. Y cuando estemos mediados por la tecnología vamos a tener la misma metodología, vamos a hacer una conexión, vamos a explicar los temas por medio de diapositivas, lecturas autónomas que ustedes van a realizar y en la tarde desarrollar el taller pertinente. Cuando estemos presencial, como vamos a estar todos en la mañana, en la medida de lo posible, vamos a estar todos en la mañana, el día sábado presencial, entonces vamos a hacer esa parte de ejercicios matemáticos y en la tarde ustedes van a tener un trabajo autónomo. ¿Qué quiere decir ese trabajo autónomo, muchachos? Que es un trabajo más o menos de investigación, donde según el tema que yo les proporcione, ustedes van a desarrollar pues una actividad, una especie de taller, pero entonces ya no van a tener ahí la copiadina de que les dejen el documento, de que tienen el archivo, sino que va a ser algo más por parte de ustedes hacer ese desarrollo autónomo. Listo. En cuanto a la evaluación del ser, la vamos a hacer el día que tengamos la presencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la próxima semana vamos a tener evaluación del ser y esa evaluación del ser, lo mismo, va a estar a través de un foro, acá en la plataforma, en el campus virtual, para que ustedes lo desarrollen. ¿Listo? Esperen un segundo que estoy tratando de abrir acá el pacto pedagógico para socializarles los porcentajes. Si este computador nos colaborara, sería mucho más fácil. Listo. Entonces, en este módulo de este semestre, vamos a hacer lo siguiente. Ah, bendito sea.
Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Listo. A ver si les puedo proyectar esto para que lo tengan presente, que tengan esto claro. Listo, creo que ya están viendo ahí mi documento. Igual, este lo tienen ustedes ya en guía y pacto ahí en el campus virtual. La unidad 1, que es como la unidad un poco más extensa, la vamos a trabajar durante estos 2 sábados, 3 sábados. Acá nos llegó Héctor. Héctor, como siempre, llegando tarde a clase. Ay, bendito sea el Señor. Qué vaina con este man. Entonces, muchachos, vamos a trabajar lo que hagamos en nuestra clase de hoy, la próxima clase y parte de la clase del 20, vamos a hacer un examen parcial de la unidad 1 con un valor porcentual del 25%, ¿sí? Esto lo vamos a hacer el 20 de marzo. El 20 de marzo es virtual, entonces ese examen lo vamos a hacer virtual. Ah, profe, porque este semestre no hacemos los exámenes presencial, aprovechando que ya estamos yendo al Politécnico. Muchachos, no es que no sea complicado, de hecho, pues es como menos trabajo para mí realmente, pero las 4 horas que estamos presencial quiero aprovecharlas más a fondo para hacer otros procesos que de pronto requiere que estemos en la presencialidad. Y al hacer un examen presencial, va a ser un examen más robusto para ustedes. ¿Qué quiere decir ello? Vamos a estar allá 4 horas, un examen tendría que ser más o menos de 1 hora, hora y media en la presencialidad. Entonces, pues va a ser un examen un poco más extenso, ¿sí? Entonces, por eso decidí que los exámenes mejor se hagan virtuales. ¿Listo? Trabajo o examen de la unidad 2 lo vamos a hacer me disculpan, ahí la fecha quedó incorrecta, eso es el 10 de abril, trabajo de la unidad 2, está con una fecha incorrecta, eso va a ser el 10 de abril, ya la corrijo y la montamos, y va a tener un valor del 25%. Ese trabajo o examen de la unidad, bueno, realmente un trabajo, lo que quiero que hagamos, de la unidad 2 es un trabajo pues, que les voy a dejar con tiempo, ese trabajo seguramente como no va a ser examen, seguramente en la última clase que va a ser presencial sí lo vamos a socializar y lo vamos a hacer allá presencial para que hablemos pues de cómo les fue con ese trabajo. Listo. Los talleres, pues ustedes saben que todas las clases hacemos talleres, tienen un valor del 30%, tengo fecha 10 de abril, pero se van a ejecutar durante todas las clases. La evaluación del SER, 13 de marzo, que es virtual, 27 de marzo, que también es virtual, y un trabajo autónomo también que se va a desarrollar en las fechas de la virtualidad, el 13 de marzo y el 27 de marzo. Listo, muchachos, no sé si tengamos de pronto inquietudes con respecto a esto. Hablen ahora, renegocien, pues está todo súper bien así. Quedaron dormidos, se fueron. Profe, no todo está muy bien explicado y con respecto a lo que dijo de que cuando estuviéramos en clase era mejor aprovecharlo que estar haciendo examen, me parece súper bien. Gracias. Listo, muy bien Astrid, muchas gracias. Creo que todos están de acuerdo, o como quien dice por ahí, el que calla otorga, entonces después, has dicho, a llorar a la pila el mono. No, mentiras, pero me parece que es como mucho mejor que aprovechemos las clases presenciales para despejar inquietudes o dudas que sentarlos callados 1 hora y media, 2 horas a presentar un examen. Creo que aprovechamos más el tiempo y hacemos ejercicios, sobre todo de los temas matemáticos que vamos a hacer. Listo. Entonces, con respecto a esos temas matemáticos, pues yo sé que todos tienen celular, entonces seguramente vamos a necesitar es una calculadora. Creería que con el celular nos da. Si alguien tiene una suma huevos allá de la parroquia o la tienda del barrio, pues la lleva porque vamos a hacer ejercicios matemáticos la próxima clase. De una vez hago el comercial para que tengan presente eso y lleven calculadora, ya sea la del celular. No hay que comprar obviamente, pero pues si la tienen, mucho mejor. Entonces, nada, muchachos, creo que todo está muy claro. Hagamos nuestra primera presentación
de este tema de operación de cargue y descargue, y son dos realmente muy cortas, y a las 11 hacemos otra. Ya tienen ahí los documentos de apoyo. Recuerden marcar la asistencia, por favor, muchachos, no se les olvide, marquen la asistencia en el campus. Yo sé que todos vienen, pero obviamente pues es una forma también de salvaguardar nuestra tranquilidad, de que, bueno, sí vino, marcó, sí entró a la clase y marcó ahí en el campus virtual, que pronto administrativamente nos exigen esos puntos. Listo. No sé si tengamos alguna duda o inquietud hasta acá, entonces arranquemos pues con esto. Bueno, técnicas de manipulación de la carga. Entonces este módulo, ya saben, operación de carga y descargue. Me toca salirme de acá. Técnicas de manipulación. Listo. Entonces, lo primero que quiero que hablemos, pues ya sabemos que venimos pues de un contenido básico sobre el semestre pasado, de lo que es empaque primario, secundario, terciario, lo que es una estiva, además, creo que alcanzamos a ver algunas cosas sobre contenedores. Entonces vamos a hablar acá de manipulación de carga, sobre esas técnicas de manipulación. Esto está muy asociado a la norma, perdón, a una norma que se especializa únicamente en manipulación de carga, que ya la vamos a ver más adelante. Entonces está muy asociado a esto, de cuántos son los pesos que podemos cargar, obviamente con el cuerpo, otros con algunas herramientas externas. Entonces vamos a hablar específicamente de ese tema. Listo. En los temas de manipulación de carga intervienen dos términos muy importantes. El primero es el centro de gravedad o centros de gravedad. Los centros de gravedad son la fuerza más corriente que actúa sobre un cuerpo en su propio peso. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo humano, todos en el cuerpo humano tenemos un punto de equilibrio que, a pesar del movimiento extraño o la contorsión que esté realizando ese cuerpo, todo el peso se va a, ¿cómo se dice? Va a llegar, mejor dicho, va a confluir en ese punto que se llama centro de gravedad. Por lo general, pues todos los cuerpos son irregulares. Bueno, esto sucede tanto en el cuerpo humano cuando estamos haciendo un movimiento, y también sucede en los objetos que estamos movilizando. Todos los objetos tienen un centro de gravedad. Los que son pues con formas regulares, como por ejemplo un cubo, pues tiene un centro de gravedad definido, indiferentemente del peso o el tamaño que tenga. Pero cuando son cuerpos u objetos irregulares, pues hay que determinar cuál es el centro de gravedad para poderlo ubicar, ya sea en una estiva, en una estantería. Esto es algo muy sencillo, como por ejemplo, nosotros queremos colocar un envase, ¿sí?, cilíndrico, hagan de cuenta un bote de pintura, pero no lo queremos colocar parado como normalmente lo colocamos, sino acostado por la parte que rueda. Entonces hay que ubicarlo de tal manera que cuando se deja de mover nosotros decimos ya está quieto. Eso es buscar ese centro de gravedad de ese cuerpo para que quede estático y quede de la mejor manera. ¿Listo? Entonces hay un punto en todos los cuerpos, ya sean irregulares o regulares, donde se concentra todo su peso. A eso es lo que llamamos centro de gravedad. Que si yo me estoy agachando, entonces hay un punto en mi cuerpo que al agacharme se genera un centro de gravedad donde toda la fuerza está actuando en ese punto. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros nos agachamos a levantar un objeto muy pesado y de repente en el momento estamos diciendo que nos duele la cintura, es porque todo ese peso de mi propio cuerpo más el del objeto que estoy levantando se está concentrando en ese punto, en ese centro de gravedad, que puede ser la cintura, otros de pronto es un poco más arriba. Y existe otro tema importantísimo en las técnicas de manipulación, y es el centro de masa. Entonces el centro de masa son
todas las partículas que se pueden representar por una partícula equivalente. Bendito sea el Señor, qué vaina tan extraña e poco comprensible. Quiere decir que así como tengo un centro de gravedad donde yo quedo en equilibrio, ¿sí? Donde ese bote de basura no se va a rodar, donde ese bote de pintura no se va a rodar, ese es el centro de gravedad. Y un centro de masa es donde todo lo que pesa ese cuerpo llega a ese punto. Se puede representar con ese único punto, ¿sí? A eso hace referencia el centro de masa. ¿Cómo así, profe? Es como si, por ejemplo, yo dijera, me voy a acostar de medio lado, entonces como que todo el peso de mi propio cuerpo se viene hacia un punto y ese es el centro de masa, ¿sí? Y el centro de gravedad es donde yo me encuentro en equilibrio, o sea, donde no me caigo, o donde el objeto no se rueda, o no se voltea, o no se derrama. Ese es el centro de gravedad, el centro de masa. ¿Qué pasa con estos dos puntos? Pueden coincidir en el mismo punto, o sea, el centro de gravedad y el centro de masa pueden coincidir en el mismo punto, o pueden estar en el mismo objeto en diferentes puntos. ¿Sí me hice entender? Por ejemplo, el centro de masa cuando yo estoy de pie, el centro de masa por lo general es de la cintura hacia abajo. Quiere decir que yo puedo representar el peso de mi cuerpo en un punto de la cintura hacia abajo. Y el centro de gravedad puede que esté en la mitad de la planta de los pies, ¿sí? Porque ahí es donde yo estoy encontrando un equilibrio para no caer. ¿Listo? Entonces hay que tener muy en cuenta estas dos variables, el centro de gravedad y el centro de masa. La semana entrante vamos a hacer de pronto algún ejercicio con estos dos para que los identifiquemos más fácilmente en algún cuerpo. Bueno, entonces hablemos de las técnicas de manipulación de cargas. Hay una manipulación manual, obviamente, de las cargas. Esta es la tarea más frecuente en términos de logística propiamente dichos que puede producir, ojo a estas palabras, fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas, fracturas y lesiones musculoesqueléticas en zonas sensibles como hombros, brazos y espalda. ¿Listo? Entonces, esa manipulación manual, que es lo que normalmente hacemos, producen obviamente cansancio. Cuando hablamos de fatiga física, quiere decir desgarres musculares, cansancio en el músculo o cualquier tipo de lesión por esa manipulación. Pues me puede caer de pronto un objeto muy pesado, entonces me pueden partir un pie, un dedo, me puedo cortar al tratar de levantar un vidrio muy grande, en fin. Entonces, todo ese tipo de lesiones que pueden ocurrir cuando estamos haciendo esa manipulación de las cargas de forma manual. Pero, ¿qué es la carga en sí, muchachos? La carga es cualquier objeto susceptible a ser movido. ¿Qué quiere decir ello? Cuando está en reposo y lo voy a manipular, lo voy a mover, ¿sí? Esto incluye obviamente personas, animales o cualquier tipo de objeto o material que se pueda manipular, ya sea de forma manual o por medios mecánicos, ¿sí? Medios mecánicos, una grúa, un patín, una montacargas, esos son medios mecánicos, creo que eso ya se habló el semestre pasado, pero que sí requieren un esfuerzo humano para poderlos desplazar y colocarlos en una posición definitiva, en una posición donde van a estar en equilibrio, o sea, donde vamos a encontrar su centro de gravedad y su centro de masa. Eso es la carga. Todos los objetos que son susceptibles de movimiento. Cuando ya voy yo a coger el objeto, la persona o el animal o el material para moverlo, eso es una carga. Y la manipulación manual, perdón, de cargas es todas las operaciones, pues ya sea de transporte o de movimiento por parte de uno o de varios trabajadores. Entonces, cuando levantamos un objeto, cuando lo colocamos en un sitio específico, cuando lo empujamos, porque hay objetos demasiado pesados que no los podemos levantar, cuando sucede la tracción o el desplazamiento. ¿Alguien recuerda qué es la tracción? No la atracción, ¿no? La tracción. Puede que es como el empuje. No, no sé. No sé la palabra, no la recuerdo. La tracción, como el empuje. ¿Quién más? ¿Quién da más?
¿Quién da más? ¿Quién da menos? No, nadie se arriesga. Bueno, digamos que sí, podríamos decir que es un empuje, pero es como el acto de movimiento, ¿sí? De movimiento de la carga o del cuerpo o del material hacia un punto, hacia el punto de donde procede el esfuerzo. Profe, qué vaina tan rara de que usted les está hablando. Entonces, aquí hay un objeto, miren mi cámara, aquí hay este objeto, no vayan a creer que esto es media de aguardiente, esto es agua. Está este objeto, este es el cuerpo humano, entonces la tracción es esa acción de querer mover este objeto, ¿sí? Este objeto en ese punto de donde viene ese esfuerzo. Entonces, el esfuerzo viene de, por decir, del centro de gravedad de este objeto, ¿sí? La tracción es cuando en esta superficie yo empiezo a manipular para querer moverlo. Eso hace referencia a la tracción. ¿Sí queda un poco más claro? Muchachos, cuéntenme, no me preocupen, no me angustien. O asumo que cuando no, o asumo que cuando no responden es porque está todo clarísimo. Bueno, listo. Entonces ahora hablemos de las cargas. Por normas de bioseguridad, por normas de salud y salud ocupacional, que es algo de lo que vamos a hablar en manipulación de cargas, creo que ese va a ser el trabajo final. Manipulación de cargas. Entonces, en la norma de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de una carga máxima cuando estamos hablando de manipulación manual, ¿sí? Entonces, se habla que la máxima carga que el cuerpo humano puede levantar sin ningún esfuerzo o lesión es de 25 kilogramos, ¿sí? Pero ojo, no es que yo vaya a levantar esos 25 kilogramos con una mano o agachándome mal, no. Se debe tomar unas medidas, unas técnicas para evitar esa manipulación de manera incorrecta. Entonces, primero, hacer la utilización de ayudas mecánicas. Las ayudas mecánicas puedo levantar más fácilmente hacia un patín, hacia una montacargas, en fin. Reducción o rediseño de la carga se debe tener en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que yo voy a levantar, por ejemplo, una caja, pero es mucho más fácil levantar esa caja con unas astas, con orejas, o bueno, qué sé yo. Lo mismo que un bidón, pues es mucho más fácil poderlo movilizar arrastrándolo, rodándolo. Entonces, rediseñar la carga quiere decir como que acomodarla de tal manera para poderla manipular mucho más fácil, ¿sí? Se debe tener en cuenta también una organización en el trabajo para manipular más fácilmente esas cargas. Pues, ¿qué tal yo cargando una canasta de cerveza? Me encanta cargar una canasta de cerveza, pero ¿qué tal yo en una bodega cargando una o dos canastas de cerveza y no esté organizado el trabajo? Entonces voy a hacer un reproceso, voy a demorarme más tiempo con la carga en mis manos, desplazándome, buscando el sitio correcto donde la podamos colocar. Entonces, es muy importante esta organización del trabajo. Por supuesto, esto tiene que ver con mejora del entorno de trabajo, tener las vías o pasillos despejados, tener identificado el área donde se va a almacenar en la bodega, pues precisamente para no pasar tanto tiempo manipulando esa carga. Entonces, para esa manipulación de cargas, pues proporcionar, por acá alguien se acaba de levantar, vamos a ver, vamos a tomarle el pelo aquí, ¿quién será? Ah, no, mentira, ese es del Politécnico, creo. Entonces, se debe proporcionar, pues como todos los medios, todas las herramientas necesarias para que las personas que vayan a manipular esa carga de forma manual tengan todo un entrenamiento, por supuesto, antes de manipular cualquier tipo de carga de forma manual. Esto es, pues obviamente, el uso correcto de las ayudas mecánicas, tener toda la información y la formación alrededor, pues, de los riesgos o los factores de riesgo que puedan estar presentes en esa manipulación, obviamente con el fin de prevenir cualquier incidente o accidente. Utilizar, muchachos, muchachas, los equipos de protección personal o protección individual, de ser necesario. Entonces, guantes si es necesario manipular una carga muy pesada que pueda ser cortante a las manos, monogafas si es necesario, si la carga es volátil y nos puede caer en los ojos. En fin, toda esa formación y todo ese entrenamiento en técnicas de seguridad para esa manipulación de la carga. Conocer, por supuesto, también el peso y el centro de gravedad de la carga.
Si ustedes se fijan o se han fijado, cuando hablamos de empaques terciarios, siempre las cajas o elementos que contienen ese producto o mercancía o material tienen el peso, vienen marcados con el peso, ¿sí? Y siempre dice centro de gravedad y una flecha indicando hacia dónde es el centro de gravedad para yo saber cómo manipular esa carga. ¿Listo? Es muy importante que nos fijemos en eso también. Hay unos factores de riesgo, por supuesto. El primero de ellos son las características de la carga. ¿Qué quiere decir eso? Las propiedades físicas o químicas, o físicas y químicas que tenga la carga. Porque tenemos que desplazar cualquier tipo de carga. Entonces, vuelvo y les digo, puede ser un material que es arenoso, arcilloso, que es líquido. Entonces hay que tener en cuenta esas características para poder manipular esa carga. Hay que tener en cuenta en esos factores de riesgo el esfuerzo físico necesario. Entonces, obviamente yo voy a ver un bidón súper pesado, pues que pesa casi 1 tonelada. Yo no voy a ir a tratar de moverlo solo o de forma manual, pues porque obviamente voy a terminar en una lesión física. Las características del medio de trabajo, entonces los pasillos o lugares por donde me voy a desplazar, si el piso está en óptimas condiciones cuando debo de pronto rodar algún material que no podamos levantar, las exigencias de esta actividad, las exigencias físicas, hace referencia acá, ¿no? Las exigencias físicas de esa actividad. Esas exigencias físicas también está la concentración, muchachos. Hay materiales que requieren, para poderlos manipular, de concentración. Por ejemplo, un vidrio de 3 metros por 2 metros. Más que lo que pese el vidrio, realmente es la concentración para poderlo mover y obviamente no terminar nosotros lesionados. Y por supuesto hay que tener en cuenta los factores individuales de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Mis propias limitaciones. Pues yo no me puedo comparar, yo bien flaquito que soy, no me voy a comparar con una persona que pues sea un poco más robusta y tenga la capacidad de levantar un peso diferente al mío. Entonces hay que tener en cuenta esos factores individuales de riesgo. O tengo una lesión en la rodilla, o tengo una lesión en la espalda, entonces no voy a poder manipular la carga con la misma facilidad que de pronto otra persona. ¿Listo? Características de las cargas versus el esfuerzo físico requerido o el esfuerzo físico necesario. Entonces, la carga es demasiado pesada o demasiado grande, esa es una de las características. Es voluminosa o difícil de sujetar, ¿sí? Ya lo habíamos mencionado. Está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. Quiere decir en equilibrio inestable, que yo la coloco, puede ser un elemento, sobre todo esto sucede con los líquidos, un elemento líquido, entonces todo el tiempo se va a estar moviendo, si está pues en un camión, todo el tiempo se va a estar moviendo, entonces su punto de equilibrio o su centro de gravedad es muy inestable. O que el contenido sea riesgoso de desplazarse. No sé si entienden esa frase y alguien me lo cuenta con un ejemplo. Contenido con riesgo de desplazarse, ¿qué podría ser? Un estivo que no... ¿Cómo? Una estiva, pero algo mal estivado, no. Podría ser, pero no. Digamos que un objeto, un material o una carga que corra el riesgo de desplazarse por sí sola. ¿Cuál podría ser? ¿Qué se les puede ir ocurriendo? Profe, que tenga rueditas, ¿no? Que tenga ruedas, exacto. Ejemplo, el carro. El carro es un objeto con un punto de equilibrio inestable y puede desplazarse fácilmente. Entonces, por eso vemos en esas niñeras o en esos vehículos cuando se desplazan esos carros más amarrados que la cabeza Piedad Córdoba, porque por el mismo movimiento pues pueden desplazarse fácilmente. Entonces, es una característica de las cargas o cuyo contenido corre el riesgo de desplazarse también. Entonces, por ejemplo, una volqueta cuando carga arena, ¿sí? O una plancha cuando carga madera, también es un material inestable, su punto de equilibrio, y corre el riesgo de desplazarse fácilmente. ¿Listo? Características... Le interrumpo. Cuéntanos. Pues aquí Sergio me escribe que él abre la plataforma y que
y que lo mete a otra parte, a planeación de eventos. Ya que Sergio nos cambió Que va a llamar entonces. Pero digo yo, dígale que se como meta, dígale que se meta, pásenle el enlace. ¿Cómo es el apellido de Sergio? Sergio Monsalve, creo, no lo recuerdo. Monsalve. Y no me aparece acá en el listado, y creo que en el módulo pasado tenía ese mismo problema. Dígale a Sergio que pues si quiere se metan en el enlace en este momento para que no me pierda lo que queda de clase, pero que hoy resuelva eso, hermano, porque creo que Sergio no le puedo ni montar notas de ética. Mejor dicho, dígale que entre. Está perdido, listo. Dígale que entre aquí a la conexión y hablo con él. Listo, muchachos. Entonces, en las características de la carga, esta está colocada de tal modo que deba sostenerse o manipularse a distancia del tronco o contorsión o inclinación del mismo. ¿Cómo así esta vaina? Entonces, la carga debe sostenerse de tal manera o puede manipularse de tal manera que haya una distancia de lo que es el tronco del cuerpo humano, evitando las torsiones, o sea, los movimientos que llamamos moverse de medio lado, o la mínima inclinación posible, la mínima inclinación del tronco, ¿sí? Es la manera más fácil de poder manipular. Y la carga, también una de sus características principales es su aspecto exterior, o sea, el empaque terciario o secundario, o bueno, cuando manipulamos elementos en su empaque primario, ¿sí? O la consistencia de la propia carga que pueda generar lesiones. ¿Entendido? Cuando hablamos de consistencia de la propia carga, ¿qué ejemplos se nos pueden ocurrir, muchachos? Un elemento que no tenga demasiada consistencia, un elemento no, una carga que no tenga demasiada consistencia. ¿Cuál podría ser? Voy a darles un ejemplo de un elemento que sí tenga excelente consistencia. Una caja de madera. Es un elemento que tiene muy buena consistencia porque las características de ese empaque es rígido. Ahora denme un ejemplo de un elemento, carga, material que no tenga buena consistencia. Una bolsa, una caja. Una bolsa, claramente, ¿cierto? Una bolsa que contenga un líquido, una bolsa que contenga arena, por ejemplo, un bulto de cemento. Eso es un elemento que no tiene demasiada consistencia, eso puede generar lesiones, porque en cualquier momento el centro de gravedad se puede ir para una esquina y puede generar un movimiento brusco que termine en una lesión. ¿Listo? Esos son elementos que no tienen consistencia. Ahora hablemos del esfuerzo físico necesario. El esfuerzo físico primero, pues es demasiado importante. Entonces las personas que van a manipular carga, sobre todo carga pesada, pues deben ser personas en un muy buen estado físico. Entonces, como que comer bien, alimentarse bien, pero eso no quiere decir que alimentarse bien, mejor dicho, comer de todo, que después no arriesgue uno ni con su propio peso, ¿sí? No realizar un movimiento de torsión o de flexión en el tronco, uno solo. Entonces, como que no estar todo el tiempo queriendo moverse hacia un lado y al otro. Si yo necesito manipular una carga, que sea en un solo movimiento del cuerpo y una sola inclinación, o sea, que no tenga que hacer 2 veces este esfuerzo y tratar de agacharme 2 veces. Un solo movimiento de torsión o de flexión del tronco. Realizar estos movimientos cuando el cuerpo está en posición inestable es un esfuerzo físico mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, estoy en un piso demasiado liso, ¿sí? O en un piso demasiado irregular. Entonces, por ejemplo, estoy cargando, no sé, cualquier material, pero el piso es en arena, inestable o arcilloso. Entonces, mi cuerpo está en una posición inestable y realizar ese tipo de movimientos pues genera un mayor esfuerzo físico. Entonces, tratar de manipular esa carga, ¿sí? Alzarla o bajarla de tal manera que sea mucho más fácil el agarre. Si ustedes se fijan, hay muchas personas que cargan por decir algo, las bolsas o una caja
casi que en las rodillas. Entonces uno dice, ¿qué tan charro esa persona? Porque ese es el punto donde él tiene un mejor agarre de la caja, ¿sí? O de esa carga. Hay personas que la cogen y la cargan al nivel del pecho, ¿sí? Al nivel del pecho, y al cargar esa caja o esa material al nivel del pecho, pues tienen un mejor agarre y menos esfuerzo físico para poderla levantar. Otros llegan y la cogen y de una se la echan al hombro. Entonces también es una forma mucho más fácil para las personas y se disminuye el esfuerzo físico. Pero ojo, no es que las 3 técnicas estén bien o no es que las 3 técnicas estén mal. Lo importante en esos esfuerzos físicos es encontrar esos puntos de agarre y el punto de equilibrio donde sea menor mi esfuerzo físico para poderlas manipular. ¿Listo? También las características del medio de trabajo son importantes, entonces que, como les decía hace un momento, los pasillos, la estantería, el sitio donde se va a almacenar esté libre, sea de forma vertical para poder almacenar más fácilmente. Dentro de esas características también, si el suelo es irregular, pues obviamente va a generar algún tipo de accidente o incidente laboral por esa manipulación de cargas. Muchas veces llevamos una carga demasiado grande, voluminosa, y no tenemos una visibilidad del 100% del lugar por donde nos estamos desplazando. Entonces, por eso es importante que el espacio esté despejado y que el suelo sea regular, o sea, que no tenga de pronto altibajos ni demás. Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables, cuando hay otras, digamos, características en el medio de trabajo como la temperatura, la humedad, la circulación de aire, cuando estas características medioambientales son inadecuadas, pues obviamente esto va a agudizar el esfuerzo físico para manipular las cargas. Muchachos, les voy a contar acá una experiencia bastante charra. Yo ya les he hablado mucho que yo trabajé en el patio de maniobras de Bavaria, en Santander, ¿cierto? Yo era el jefe de logística, el jefe de patio de Bavaria. Trabajar en las condiciones de la planta de producción de Bucaramanga es la planta más compleja de Colombia, porque queda en una montaña, entonces básicamente nunca va a haber nada plano. Entonces manipular allá material o lo que sea o producto era, vea, una cosa miedosa. Entonces las características de ese medio de trabajo eran supremamente complejas para esa manipulación, entonces influye directamente en el esfuerzo físico de la persona. Pues no es lo mismo yo decirle a alguien que en lo plano me desplace 4 canastas de cerveza a que en un terreno inclinado decirle a alguien que me desplace la misma cantidad. Y lo mismo pasaba en el patio de maniobras de Barranquilla. Esa planta de producción es plana, completamente plana, eso parece una cancha de fútbol, pero las condiciones atmosféricas no permitían una manipulación correcta de la carga. Entonces ese calor tan insoportable en esa planta, pues manipular el material era completamente insoportable. Luego, en una bodega que era pues como una bodega de almacenamiento de medicamentos, también tuve la oportunidad de tener esa experiencia laboral, y llegaban todas las, ¿cómo se llaman? Todas las empresas pues de paquetería. Llegaba Coordinadora, Servientrega, Interrapidísimo, TCC, cuando ese medicamento era en talla internacional. Bueno, llegaban 7, 8 empresas de transporte intermunicipal, y el ruido era insoportable en el área de embarque de mercancía. Entonces eso también influía en que la persona se desconcentrara y o ubicara mal el producto, ¿sí? O tuviera algún incidente por ruido. Entonces esas características son supremamente importantes, muchachos, en esa manipulación de carga. Las exigencias de estas actividades con respecto a las características, pues el esfuerzo físico va a ser más frecuente o va a ser más extenso, va a ser prolongado. Pues si yo no tengo el espacio libre, voy a hacer un reproceso y voy a andar con la carga por el patio de maniobras o por la bodega de almacenamiento, 1 hora ahí tratando de ubicarlo, ¿cierto? Los periodos de reposo fisiológico o de recuperación de fatiga, pues van a disminuir, ¿cierto? Entonces va a ser insuficiente. Entonces, no, muchachos, ya terminamos, descansen, pero descansen 1 minuto y vuelvan a arrancar con otra carga. Entonces también es importante esas exigencias de la actividad física para esa manipulación.
Las distancias demasiado grandes de elevación, de descenso, de transporte, eso influye mucho. Lo que les decía, una inclinación en un patio de maniobras, pues es una cosa miedosa para poder manipular. Los propios ritmos, por supuesto, los propios ritmos para ese proceso que el mismo trabajador se impone, las metas que él mismo se impone, los suelos irregulares, vuelve a salir por acá, el medio de trabajo, haciendo referencia a todas las condiciones, pues ya sean físicas o atmosféricas para poder hacer esa manipulación. La iluminación, por supuesto, es supremamente importante, y la exposición a las vibraciones también es muy importante tener en cuenta cuando necesitamos manipular carga. Ojo, ya sea de forma manual o ya sea con una ayuda mecánica, porque la lesión también puede existir si yo voy en un montacargas. Por ejemplo, yo estoy manipulando bultos de cemento y para eso pues me apoyo de un montacargas, pero si el suelo es inestable, ¿cierto? Entonces todo el tiempo voy a estar sometido a una vibración que puede desconcentrarme y que puede generar una lesión en la persona que está manipulando el montacargas. Entonces, no solamente, muchachos, es con manipulación manual. Bueno, ahora hablemos de los factores individuales del riesgo. Los factores individuales del riesgo, primero, pues la falta de aptitud física para realizar la tarea. Pues hombre, yo sé hasta dónde es mi estado físico, ¿sí? No voy a someterme pues a una lesión porque sé que, pues, que tanto peso puedo levantar. La ropa inadecuada, la utilización inadecuada de calzado, de los elementos de protección personal. Entonces es importante también tener en cuenta, o sea, siempre se debe usar, ropa pues un poco gruesa, unas botas de seguridad con punta de acero, con una suela que tenga buen agarre para poder hacer esa manipulación de cargas. Falta de conocimiento o de formación, por eso desde el principio les hablaba de la importancia de la formación para la manipulación de cargas, y la existencia previa de alguna patología dorsolumbar. ¿Qué quiere decir ello? Que vengamos con una lesión anterior en la columna, en la cintura, que nos impida hacer esa manipulación de cargas. Entonces, les decía que en general el peso máximo para manipular una carga de forma manual es de 25 kilogramos, ¿sí? El factor de corrección que hace referencia a ese 1. Ese 1 que ustedes ven ahí hace referencia a que o pueden ser 24 o pueden ser 26, máximo 26. Más de ahí ya podemos generar una lesión. Esto no se lo está inventando Jairo Sandoval hoy para darles clase. Esto ha sido estudiado y analizado, obviamente, para poder determinar estas cifras. Por acá llegó Sergio. Entonces, como Sergio ya se fue para otra técnica y se retiró de logística, entonces, pues nada, muchachos, deseándole lo mejor a Sergio. ¿Qué pasó, Sergio? ¿Usted en qué anda, hermano? ¿Está perdido todavía? Medio semestre y usted perdido. Bueno, esperemos a ver si se anima a hablar. Entonces, muchachos, en general ese es el peso máximo, 25 con un factor de corrección de 1 kilogramo, o sea, 1 kilogramo por debajo o 1 kilogramo por encima. Para las mujeres jóvenes y adultos ya un poco mayores, se especifica que el peso máximo que pueden levantar es de 15 kilogramos, con un factor de corrección de 0,6, o sea, yo multiplico 15 por 0,6 y eso me da el factor de corrección de lo que puede levantar una mujer, un joven o una persona mayor. Para trabajadores entrenados, o sea, para trabajadores con gran experiencia, que siempre se han dedicado a la manipulación de carga, que tienen una formación, que no tienen lesiones dorsolumbares, que utilizan los elementos de protección personal adecuados, el peso máximo para levantar es de 40 kilogramos. ¿Sí? 40 kilogramos con un factor de corrección de 1,6, ya sea por debajo o sea por encima de los 40 kilogramos. ¿Listo, muchachos? Para que tengan en cuenta estos datos que son muy importantes. Cuando ustedes sean los jefes del patio de maniobras y le boten por ahí un peso de 40 kilogramos a una mujer, a un adulto joven o a un adulto mayor, pues pueden estar demandando porque ese no es el peso adecuado para ellos de manipulación. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta ese dato. Técnicas para la manipulación de cargas. Entonces, miren la primera imagen, esa es la forma correcta, se debe agachar de forma vertical, haciendo una flexión en las rodillas.
tratando de mantener la espalda recta, donde el centro de gravedad sea en la cintura, en la región dorsolumbar, porque ahí se va a concentrar el punto de equilibrio y el punto de gravedad de 75 kilopascales, que es como el esfuerzo máximo que el cuerpo debería resistir. Entonces, si es el esfuerzo mínimo, 75 kilopascales, para manipular una carga de 25 kilogramos. La forma incorrecta, que es la imagen de la derecha, la imagen B, entonces es como agachar o mover el cuerpo completo sobre la carga. El centro de gravedad se está desplazando a la columna en la parte, pues a las vértebras, a las primeras vértebras de la columna, y estamos haciendo un mayor esfuerzo. Miren ustedes, acá el esfuerzo es de 375 kilopascales, es un esfuerzo máximo. Estoy teniendo una tensión en las piernas, ¿sí? Estoy pandeando mi columna vertebral y estoy haciendo una extensión de mis extremidades superiores que puede terminar en una lesión por desgarre muscular, para levantar el mismo peso o la misma carga. ¿Listo? Entonces, la forma correcta y la forma incorrecta para la manipulación de esas cargas. Bueno, hablemos ahora de los principios básicos para la movilización de esos materiales. Entonces, podemos combinar o integrar las actividades de manejo en un sistema coordinado de la forma en que resulte más práctico. Ah, pero es que en el patio de maniobra yo debo echarme el cabezazo, entonces con la montacarga yo puedo cargar los bultos, pero al mismo tiempo puedo cargar los bidones. Entonces es como yo planifique también ese sistema para manipulación de cargas. Es que es mucho más fácil de pronto hacer una cadena humana y empezar a desplazar los paquetes, ¿cierto? Que cada uno vaya llevando un paquete hasta el punto de almacenamiento. Eso es como nosotros queramos manejar ese tipo de actividades. Ordenar las operaciones secuencialmente y hacer la distribución del equipo para optimizar ese flujo, o ya sea de material o ya sea de producto. Listo. Entonces, poder hacer una planeación, muchachos. Entonces, yo les decía desde el semestre anterior, y siempre les digo esto a mis estudiantes: no vayan a creer que estudiar una técnica en logística es para que ustedes vayan a manipular cajas todo el resto de su vida. Empiecen a meterse la idea de que ustedes van a terminar una ingeniería en logística o en planeación, y que esto va a ser parte de su vida cotidiana en el manejo organizacional del tema logístico. ¿Cómo puedo yo hacer para que mi equipo sea más óptimo, para que nos rinda el tiempo, el día, y tengamos un menor esfuerzo? ¿Sí? Eliminar los movimientos innecesarios, por supuesto. Emplear de manera óptima pues el espacio, el patio de maniobra, la bodega de almacenamiento, la estantería. Es supremamente importante tener en cuenta esto en la movilización de materiales. Incrementar la cantidad, tamaño y peso de la carga manejada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo veo que mecánicamente me puedo apoyar más fácil para manipular la carga y puedo incrementar o llevar más carga, pues lo puedo hacer, siempre y cuando no, obviamente, esté ni lesionando al empleado ni haciendo un esfuerzo mayor en la maquinaria que me está apoyando. Seleccionar el equipo con el menor costo, por supuesto, teniendo en cuenta pues el material que se va a manejar, los movimientos que se van a realizar y los métodos que se van a utilizar. Es supremamente importante, muchachos, en la movilización de carga de mercancía. ¿Listo? Porque es que un movimiento de más en una montacarga cuesta plata en combustible, cuesta plata en mantenimiento de la máquina y obviamente en el pago del operario. Entonces, no lo pensemos únicamente en términos de es que es cargar y descargar vehículos o almacenar bodegas y llenar de cajas una bodega de almacenamiento o un centro de distribución. Es también la forma adecuada en cómo yo genero todo el proceso para disminuir los costos de mi patio de maniobras. Es supremamente importante, muchachos. Movilización de materiales. Entonces aquí hay más: estandarizar los métodos, los tamaños, los tipos, los equipos que los van a manejar, emplear los métodos y los equipos que van a realizar esas tareas. Me sé que plantear o planear estos mantenimientos de la maquinaria, ejercicios de calentamiento y de estiramiento también post actividad con el equipo de trabajo, determinar cuál es el desempeño, la efectividad
de mi equipo de trabajo, cuánto tiempo, cuánta plata, cuánta energía se gasta por manipular una unidad de material o de carga como tal. Mover los materiales en trayectorias que sean directas, o sea, que el espacio sea derecho, que no tenga que voltear hacia ningún lado, que no deba subir escaleras en lo posible. Mover los pesos o bultos más grandes en la distancia más corta, entonces optimizar también esos desplazamientos y lo que es muy pesado, pues dejarlo en una parte donde sea más corto el desplazamiento. Si tengo que mover un bulto de cemento, pues, o un material muy pesado, pues yo no lo voy a almacenar en el fondo de la bodega porque el desplazamiento va a ser mayor, lo voy a dejar en un punto donde sea más fácil manipular. Y por supuesto, proporcionar o siempre tener un plan B frente a lesiones de los operarios, frente a fallas mecánicas del equipo o frente a, digamos, necesidad de espacio en la bodega de almacenamiento. ¿Listo? Cargas, los tipos de carga, la naturaleza y las características. Muchachos, quiero preguntarles, esto no sé si creería que esto ya como que lo abordamos, pero vamos a hacer un repaso general. Creo que esto ya viene del semestre anterior, de lo que ustedes vieron en sus módulos del semestre anterior. Entonces, la carga pues es todo el tipo de bienes, mercancía, producto terminado, materia prima, en fin, que existe y que viene en unidades de embalaje o que viene embalada de forma apropiada para facilitar la movilización. Entonces tenemos cargas generales, cargas sueltas, carga unitarizada, carga a granel. Este tema yo sé que ya está chuleado, ¿sí o qué? Que no se acuerden de otra cosa. Entonces tenemos también los tipos de carga por su naturaleza, entonces puede ser perecedera, que hace referencia a perecedera. Muchachos. Profe, no son los alimentos que pueden dañar, si era así. Alimentos que se pueden dañar, muy bien. Ojo, pero no solamente carga perecedera para el consumo humano, hay carga perecedera para también, obviamente, el consumo animal. Entonces, a eso hace referencia a esa carga perecedera. Hay otro tipo de carga perecedera que ni siquiera es para el consumo. Por ejemplo, el transporte de plantas, de rosas, ese tipo de mercancía es perecedero y no es para el consumo. Esto entonces no es solamente los alimentos. Carga no perecedera, pues que es en general casi toda, carga frágil, peligrosa y carga extradimensionada, o sea que su volumen es demasiado grande que ni siquiera en una estiva cabe. Carga general, pues todo tipo de carga, cilindros, cajas, botellones, bidones, en fin. Carga suelta, entonces planchas de hierro, rieles, tubos, llantas, pues que no las podemos meter dentro de una caja o las podemos ensunchar, sino que van sueltas en una plataforma de carga. Unidades de carga, ya sabemos que son las unidades de carga, es la agrupación de varios embalajes en una estiva para poder transportar. Y carga a granel, donde están los líquidos, los sólidos y los gaseosos, que van pues obviamente en contenedores específicos para este tipo de carga. La carga refrigerada, carga sobredimensionada, ya lo dijimos también, que es la que sale pues, de la plancha de transporte, carga peligrosa, explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, sustancias comburentes, sustancias tóxicas, en fin, todo lo que son cargas peligrosas. Y cargas no perecederas, pues que tienen unos periodos de vida útil mucho mayores, como los medicamentos, las bebidas, los abarrotes, ¿listo? Carga frágil, pues cristales y demás. Entonces, todos los tipos de carga hay que tener en cuenta, muchachos, en el tema de manipulación. Entonces, los riesgos se pueden clasificar dependiendo también de los tipos de carga. Entonces, existen los riesgos físicos, que básicamente son los que nos proporciona el medio ambiente, como la temperatura, la radiación, la temperatura extrema, radiación infrarroja y ultravioleta, los riesgos químicos como la inhalación de vapores o de olores, los polvos que también pueden tener una repercusión obviamente en la vista, en los pulmones, en fin, los líquidos, los disolventes. Los riesgos biológicos como enfermedades pues de mediano a largo plazo, carbunco, las alergias, el muermo, los tétanos, la espiroquetosis,
la anquilostomiasis, que son enfermedades pues, pulmonares en su gran mayoría, ¿listo? O de la piel. Y por supuesto los riesgos ergonómicos, muchachos, que ya los hemos nombrado, las lesiones que hemos nombrado en riesgos ergonómicos. Entonces hay una configuración de la carga, la unidad de carga, que es básicamente la unitarización, ¿sí? Es exactamente el mismo concepto. Es la reunión de varios artículos o embalajes por los medios mecánicos que se utilicen para una adecuada manipulación, para un adecuado transporte, para un adecuado almacenamiento. Este tema, pues no estoy dando así mucho énfasis porque yo sé que esto ustedes ya lo vieron, ¿listo? Entonces, a eso se referencia la unidad de carga o unitarización. Pero hay una unidad de carga eficiente, la UCE, creo que esa sí no la habían escuchado. Está constituida por una agrupación de productos que lo que buscan es facilitar ese transporte o almacenamiento. Entonces, que sea no solamente que lo podamos unitarizar, sino que sea también eficiente la manipulación, el almacenamiento y el transporte. Porque yo puedo decir, sí, metamos todo esto, montemos todo esto dentro de esta estiva, ¿sí o qué? Montemos todo este producto en esta estiva y quedó unitarizada la carga. Eso es una cosa, pero que realmente sea eficiente en cuanto a la utilización del espacio de la estiva, eficiente en cuanto al peso de esa unitarización, que sea más fácil manipular, más fácil almacenar o transportar. A eso se refiere la unidad de carga eficiente. Y la unidad de carga homogénea es una unidad de carga que se compone de embalajes que tienen las mismas dimensiones y formas, que es la que comúnmente vemos. Entonces vemos en una estiva cajas del mismo tamaño porque seguramente son el mismo producto. Esa es la homogénea. Esto también ya lo vieron ustedes, vamos a echarle una repasada. Entonces recuerden, siempre debe quedar al ras la estiva con la carga que se está colocando sobre ella. Tratar de cruzar siempre los productos para que le den una mayor estabilidad. Siempre que esté alineado verticalmente, en la vista superior se debe ver de esta manera, ¿sí? Entonces, esa configuración de la carga, si la hacemos de manera correcta, pues miren, el primer vehículo va a tener un movimiento correcto, en el segundo pues hubo un escoramiento de la carga. En la manipulación, miren ustedes, acá hay unos rieles donde está la estiva y por ahí se va desplazando esa carga eficiente, y la manipulación en la montacarga siempre con un ángulo, un pequeño ángulo de inclinación hacia atrás para que no se vaya a volcar esa carga. En el almacenamiento, por supuesto, hacer un aprovechamiento de la estantería, ¿sí? Y buscar la mejor manera de almacenar o de obtener esa carga almacenada. Posiciones sin formas incorrectas, miren, estos son bultos, son sacos inestables. Primero, se está desbordando del tamaño de la estiva. Segundo, están alineados, lo que genera estos espacios negros por donde puede haber un volcamiento. Entonces recuerden, desbordamiento cuando estamos por fuera de la estiva, escoramiento cuando empieza a haber como unas escaleras hacia los lados de la carga, las protuberancias y carga adentrada cuando la estiva pues queda muy sobresaliente, también genera alguna consecuencia de volcamiento. Entonces aquí hay unos ejemplos de configuración de esa carga. Camión cargado a la salida, entonces quiere decir que la carga está pues en la puerta del camión, y curvas y baches en el trayecto. Entonces, ¿qué puede generar eso en la carga dentro del vehículo? ¿Listo? Principales errores en la configuración de las estivas. Entonces aquí hay alineación y sin cruzamiento, entonces así se va a ver en la cara superior, y en la cara frontal lo vemos de esta manera, sin cruzar la carga. Doble fisura quiere decir que estamos dejando espacios vacíos en esa configuración de la carga. En la vista superior se ve de esta manera, entonces estamos colocando dos cajas y cada dos cajas estamos cruzando. Lo más fácil sería cruzar absolutamente todas las cajas. Bolsa, cuando dejo esos espacios vacíos, ¿sí? Caverna también, cuando dejo esos pequeños espacios vacíos en la carga, puede generar volcamientos.
Y cuando dejo escaleras, definitivamente que dejo esos espacios, generándome unas escaleras en esa carga. Configuración de la carga, altura de la misma, debe facilitar el desmontado y la extracción de los productos. Entonces la carga debe adaptarse perfectamente con la estantería. Si esa carga va para estantería, debe adaptarse, o la estantería, mejor dicho, debe adaptarse de tal manera que case perfecto con lo que quiero almacenar. La ergonomía, miren ustedes acá esta belleza de operario queriendo bajar una caja o subir una caja a una altura pues que ya no es apta para él. Y por supuesto en términos de estabilidad, qué tan estables son las alturas en las que estoy apilando esa mercancía o producto. Estructura y cohesión de la carga, que sea de una forma estable, por eso por lo general siempre le colocamos ese papel chicle o stretch a las cargas para hacer una mejor cohesión. Y la paletización, pues que ustedes ya saben que es el término paletización, que es poder apilar pues esas planchas en una pallet o en una estiba. Acá hay un ejemplo de almacenamiento, paletización adecuada, y son bultos de arroz. Entonces, cada vez que paletizamos o cada vez que hacemos como ese estibamiento o esa estivación, como le decimos coloquialmente, es mucho más fácil el transporte de mercancía. Aquí vemos un ejemplo de carga que ha sido apilada o unitarizada de forma eficiente para poder cargar un vehículo. Las estivas, entonces aquí vemos los tipos de estiva, la estiva intercambiable, que le podemos cambiar las tablas en caso de que alguna se dañe. Los costos de las estivas, entonces es importante también tener en cuenta esto en la manipulación de las cargas, porque hay unos costos de mantenimiento, hay que sustituir puntillas, tablas que están partidas, puntillas que se han salido, el manejo. Entonces yo mando todos mis productos para Bogotá con mis estivas y me las tienen que devolver, entonces hay un flete de retorno, un almacenamiento allá, un control para que no se me pierdan y obviamente el retorno de esas estivas, la manipulación de las mismas y los equipos. Entonces aquí hay una imagen con una recuperación de estivas. ¿Listo, muchachos? Muchachos, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. 8:15 de la mañana, cuéntenme. Háblenme. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo fine? ¿Todos dormidos o todos despiertos? Todo bien, profe, todo bien. Todo está ready. Todo ready, Héctor, que llegó como a las 8 de la mañana, hace como 10 minutos lo vi que entró. No, jamás. Bueno, muchachos, entonces, para recordar, ya que estamos como todos por acá, a las 11 de la mañana nos vemos nuevamente. Listo, a las 11 nos vemos, doy otra explicación de otro temita bastante interesante. Les monto a las 11 el taller que van a realizar. Ya pues ustedes conocen más como mi metodología. Por acá Cristian volvió, preguntó que ya todo resuelto, entonces me imagino que no entiendo por qué entonces, si ya viste este módulo, estás de nuevo acá acompañándonos. No sé qué pasó con este mancito, parce, que no ha podido entrar, que se nos cambió de técnica y nos abandonó. Profe, pues, sino que llamé y que supuestamente es casi lo mismo que de lo que vi el año pasado. Entonces, Listo, Cristian. Muchachos, a ver, yo les voy a dar como una idea general qué es lo que pasa con la logística. Muchos módulos se nos van a aparecer, usted va a decir, esto yo ya lo vi, por eso yo siempre les digo, muchachos, esto viene del semestre anterior, ustedes ya vieron esto, porque es que siempre que vamos a hablar en términos de logística, vamos a hablar de contenedores, estivas, unitarización, carga. Entonces, en cada módulo yo voy a decir, pero es que me parece que esto ya lo vi, porque es que yo ya hablé de cargas, es que me parece que esto ya me lo dio otro profesor, porque yo ya hablé de pallets, yo ya hablé de contenedores. Claro, es casi, o sea, son los mismos términos, pero cada módulo se especializa, por así decirlo, en un tema específico. En este momento es
operación de carga y descarga. Entonces vamos a hablar igual de contenedores de carga, de estibado, ¿cierto? Que son cosas que de pronto ustedes vieron en el primer semestre. Pero necesitamos esos términos para poder hablar de cómo manipular esa carga, cómo hacer esa operación de carga, cómo hacer esa operación de descarga. Vamos a hablar de entonces, cada módulo se especializa en un tema específico, pero obviamente estamos hablando de los mismos. Por eso muchas veces los estudiantes dicen, pero es que eso yo ya lo vi, pero es que me están repitiendo el módulo, pero porque obviamente vamos a hablar siempre de los mismos temas. Aprovecho pues, lo que le acaba de suceder a Cristian precisamente para que hagamos de manera general esa apreciación que yo sé que nos va a servir a todos, porque sé que a muchos les pasa eso, a la mayoría, inclusive a mí, por eso les pregunto, muchachos, esto ya lo vieron, yo sé que esto ya hablaron, ¿cierto? Pues yo obviamente conozco todos los módulos, yo los diseñé, entonces es precisamente por eso que todo el tiempo les voy a estar diciendo, yo sé que ustedes ya saben qué es una carga, qué es un pallet, en fin, listo muchachos. Entonces ¿qué pasó con Sergio, mano? Uy, se me salió el santandereano. ¿Qué pasó con Sergio? ¿Se fue para primera infancia o va a seguir en logística? Profe, buenos días. ¿Qué más, Sergio? ¿Bien o qué? Bien, no, es que me metí al campus y me apareció fue un módulo de planeación y eventos. Entonces me tocó, le dije a la profe, y porque no distinguía a nadie de allá, y me tocó llamar a académica y esperar que que llegaran a trabajar para que me organizaran acá con el módulo con usted. Ese es el inconveniente mío. Sergio, pero ya te cargaron operación de carga y descarga en tu campus virtual. Sí, profe, ese era el problema, que me habían descargado en el campus virtual, era planeación de eventos. Entonces, Listo, porque Sergio, creo que en ética tienes el mismo inconveniente. Seguramente desde el principio de la matrícula te cargaron a otra técnica, porque tú no me apareces en los listados de ética. Yo ya pasé notas de ética y tú no estabas en el listado. yo anoche también Entonces, me metí al... ¿cómo? Sí, eso le iba a decir. Yo me metí al Q10 anoche y me aparece con otra docente. Aparece el módulo ahí, pero con otra docente. ¿Con qué docente? Mira bien si de pronto es con Daisy Abigail Delgado Abigail. No, enseguida te confirmo, pero creo que Maribel, yo no sé qué dice. Ah, bueno. Ojo, pilas porque tú viste ética conmigo, ¿cierto? Sí. Claro. Pero no me apareces en mi listado, entonces estás sin nota y seguramente como apareces con ella, apareces con el módulo perdido. Listo, entonces resuelve eso, Sergio. Igual yo le escribí al coordinador, este estudiante no me aparece en listados para pasarle nota, entonces para que tengas en cuenta eso. Listo, Sergio. Qué pena, muchachos, pero teníamos que resolver esto con Sergio de una para que no tengamos inconvenientes. Cristian, ¿estás que te hablas? Sí, profe, la verdad, discúlpame. Y yo también tengo esa duda. A mí también me parece en cero lo de ética. Entonces, Cristian, ¿usted la vio conmigo? hasta fui presencial. Usted fue el que me llegó tarde, ¿no? Que me dijo, profe, qué pena, la semana pasada, ¿qué tal? Cristian, seguramente es porque no me apareces en el listado. Entonces, háblense con la coordinación académica para que aparezcan en el Q10 y apenas aparezcan en el Q10, les monto la nota. Profe, yo le entregué hasta la hoja y todo. No, sí, claro que me acuerdo, Cristian, yo ya tengo las notas de ustedes, yo las tengo. Lo que no tienen ustedes es la nota final en el Q10, pero porque no me aparecen ahí, ¿listo? Entonces, eso es con académica, muchachos. Listo. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué? Nos vemos a las 11 de la mañana, por ahí hay un documento 3 que ya pueden ir leyendo, que con base en ese y más estas explicaciones es el taller de la tarde. Entonces vayan echando una ojeadita, desayunen, ahora sí vaya, báñense la boca, échense agua en la cara y nos vemos a las 11. ¿Listo? Bueno, por lo menos despidan.